Hay momentos en la vida que quedan grabados en el alma como cicatrices que nunca terminan de cerrar por completo. Las palabras que salen de la boca de aquel que amaste y criaste con tanto sacrificio tienen el poder de destruir algo que ni siquiera sabías que podía romperse. Y eso fue exactamente lo que pasó ese domingo por la tarde, cuando mi hijo me insultó delante de su suegra. Como si yo no fuera nada, como si todos esos años que le dediqué no valieran absolutamente nada. Tenía 58 años cuando sucedió. 58 años de una vida dedicada a ser padre, a hacer lo imposible para garantizar que mi hijo tuviera todo lo que yo nunca tuve. Lo crié solo después de que su madre nos abandonara cuando él apenas tenía 5 añitos. Trabajé en 2 chambas durante años, en la construcción por las mañanas y como velador de noche, nomás para asegurarme de que pudiera estudiar en una buena escuela, tener ropa decente, tener una vida mejor que la mía. Me acuerdo de esas noches cuando llegaba a la casa con la espalda destrozada, las manos callosas, tan cansado que apenas me sostenía en pie. Pero aún así, le preparaba su cena, lo ayudaba con la tarea, le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Era toda mi vida, mi razón de ser, el motivo por el que me levantaba todos los días y enfrentaba esa rutina agotadora, sin quejarme jamás. Lo vi crecer, convertirse en un hombre. Logré con mucho esfuerzo pagarle estudios en una universidad privada de administración. Contraté créditos, hice horas extras, vendí el reloj viejo que mi padre me había dejado. No me importaba. Todo valía la pena si era por su futuro. Se graduó en administración de empresas, consiguió un buen trabajo, conoció a una muchacha de buena familia y se casó. Pensé que finalmente había cumplido mi papel, que estaba establecido, feliz, construyendo su propia vida. Pero las cosas empezaron a cambiar después de la boda. Su esposa venía de una familia acomodada de Polanco. Ya sabes, ese tipo de gente que siempre lo ha tenido todo, que nunca ha tenido que preocuparse por pagar las cuentas a fin de mes, que nunca supo lo que es elegir entre comprar comida o medicinas. Y su madre, mi comadre doña Beatriz, era particularmente complicada. Siempre me miraba por encima del hombro con esa sonrisita falsa, haciendo comentarios sutiles sobre mi ropa sencilla, mi departamentito en Naucalpan, mi forma de hablar con mi acento norteño de Monterrey. Al principio, mi hijo todavía me defendía. Cuando su suegra hacía un comentario malicioso, él cambiaba de tema, me daba una palmada en el hombro, decía que yo era el mejor padre del mundo. Pero con el tiempo, noté que estaba cambiando, las visitas se volvieron más escasas, las llamadas más cortas. Cuando iba a visitarlos a su departamento en Polanco, sentía que estorbaba, que era un intruso en ese mundo de lujo donde él vivía ahora. Ese domingo fatídico, me habían invitado a comer en su casa. Pensé que sería una oportunidad para pasar tiempo con mi hijo, tal vez reconectarme un poco. Llegué con un pastel de 3 leches que había preparado desde la madrugada, usando una receta antigua de mi abuela regiomontana. Puse todo mi corazón en ese pastel, cada ingrediente elegido con cuidado, aunque me costó un poco más de lo que podía permitirme. Su suegra estaba ahí, obviamente, sentada en la sala como si fuera la dueña del mundo con su vestido de diseñador y sus joyas llamativas. Apenas me miró cuando entré, solo un asentimiento despreocupado. Mi hijo estaba en el sofá, pegado a su celular, y le tomó varios segundos antes de notar que había llegado. La comida estuvo tensa desde el principio. Intentaba hacer conversación, preguntaba sobre su trabajo, sobre sus planes, pero las respuestas eran cortas, casi irritadas. Su suegra monopolizaba la conversación hablando de sus viajes a Cancún, de los restaurantes exclusivos que frecuentaban en la Condesa, de las remodelaciones que estaban haciendo en su casa de descanso en Valle de Bravo. Yo solo escuchaba, sintiéndome cada vez más pequeño en esa mesa. Entonces, en un intento de contribuir a la plática, cometí el error de mencionar que estaba pensando en abrir un pequeño taller de reparación de bicicletas. Siempre me ha gustado arreglar cosas y pensé que tal vez podría convertir eso en un negocio chiquito, ganar algo de dinero extra para mi retiro. Apenas había terminado de hablar cuando su suegra soltó una risa. No era una risa amable, era una risa de burla, fría, cruel. ¡Ay, qué tierno!
dijo con ese tono de voz que fingía dulzura, pero era puro veneno. A su edad, todavía soñando con ser empresario. Sabe, don, algunas personas nacen para servir, no para mandar. No tiene nada de malo eso. Sentí mi cara arder. Mi corazón se aceleró, miré a mi hijo esperando que dijera algo, que me defendiera, que le demostrara a esta mujer que no podía hablarme así. Pero él solo miró su plato, moviendo la comida con el tenedor como si no hubiera escuchado nada. «Mijo», dije, mi voz temblando, «no vas a decir nada». Y ahí fue cuando sucedió. Levantó la vista y lo que vi ahí no era el niño que crié. No era el hijo que amaba. Era un extraño con enojo en los ojos. «Papá, por el amor de Dios, no puedes quedarte callado ni 5 minutos», explotó. «Siempre es lo mismo contigo, siempre queriendo llamar la atención, siempre con estas ideas ridículas. ¿Crees que vas a ser empresario? Mírate, apenas puedes pagar tus propias cuentas». Cada palabra era una puñalada. Sentí el aire escapar de mis pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. «Eres una vergüenza», continuó, y su voz estaba cargada de un desprecio que nunca había escuchado antes. «Vienes aquí con tus pasteles caseros patéticos, con tu ropa vieja, a avergonzarnos delante de la familia de mi esposa. No entiendes que no perteneces a este mundo. Nunca vas a pertenecer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Su suegra tenía una sonrisa satisfecha. Su esposa miraba la mesa, incómoda pero sin valor para intervenir. Y mi hijo me miraba como si fuera un problema que quería eliminar. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Mis piernas temblaban, pero me forcé a caminar. Tomé mi chamarra, dejé el pastel en la cocina y salí de esa casa. No lloré mientras estaba ahí. No les iba a dar esa satisfacción, pero en cuanto me subí al metro, las lágrimas empezaron a correr y no pararon hasta que llegué a mi casa. Si quieres saber qué pasó después, deja tu like y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque esta historia apenas comienza y lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La noche que siguió a ese domingo fue la más larga y dolorosa de mi vida. Llegué a mi casa cuando el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de esos tonos anaranjados y rosas que normalmente me parecían tan bonitos, pero que ese día me parecieron solo una burla cruel a mi dolor. ¿Cómo podía el mundo seguir siendo tan hermoso cuando mi corazón estaba hecho pedazos? Entré a mi departamentito, ese espacio que siempre había sido mi refugio, mi puerto seguro, y de repente me pareció absurdamente vacío. Las paredes que había pintado con tanto cuidado, los muebles sencillos que había comprado a lo largo de los años, las fotos de él regadas por todos lados, todo lo que antes me daba consuelo, ahora me ahogaba con recuerdos dolorosos. Había fotos de él por todos lados, de bebé en mis brazos, sonriendo con sus ojitos llenos de inocencia. De niño en su primer día de escuela, orgulloso con su mochila nueva que había comprado después de hacer horas extras durante un mes entero. De adolescente en la graduación de la preparatoria, guapo en el traje que había comprado de segunda mano en el tianguis, porque no podía pagar uno nuevo. De adulto el día de su graduación de la universidad, abrazándome, susurrándome al oído, «Lo logramos, papá, lo logramos». Miré cada una de esas fotos y me pregunté dónde me había equivocado. ¿En qué momento ese niño dulce y cariñoso se había transformado en el hombre cruel que me insultó hoy? ¿Qué hice mal en su crianza? ¿Lo consentí demasiado? ¿Lo protegí demasiado? Al darle todo, olvidé enseñarle lo más importante, la gratitud, el respeto, la empatía. Me senté en el sofá, todavía con la ropa de la comida, y dejé que las lágrimas finalmente corrieran libremente. Lloré como no había llorado en años, tal vez décadas. Lloré por la humillación que sentí, lloré por la falta de respeto, pero sobre todo lloré por la pérdida, porque en ese momento me di cuenta de que había perdido a mi hijo, no por muerte, lo cual tal vez hubiera sido más fácil de aceptar, sino por la avaricia, por la vergüenza, por valores que nunca le enseñé. La noche cayó completamente y me quedé sentado en la oscuridad. No tuve fuerzas para levantarme y prender la luz. No tuve ganas de comer, de bañarme, de hacer nada. Solo me quedé ahí,
repasando cada momento de esa tarde terrible en mi cabeza, cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, esa sonrisa satisfecha de su suegra. «Eres una vergüenza». Las palabras resonaban en mi mente como un disco rayado, repitiéndose sin fin. Yo que había sacrificado todo por él, era una vergüenza. Yo que renuncié a mis sueños para hacer realidad los suyos, era una vergüenza. Yo que lo amé incondicionalmente, era indeseable. Cerca de medianoche mi teléfono sonó. Era él. Mi primer instinto fue contestar como siempre lo hacía, siempre disponible, siempre listo para él. Pero mi mano se detuvo en el aire temblando. Miré su nombre en la pantalla, iluminando mi cara en la oscuridad, y algo en mí cambió. Dejé que sonara hasta que cayó al buzón de voz. Segundos después, llegó un mensaje. «Papá, necesito que vengas mañana temprano a preparar ese mole poblano que me gusta. Voy a recibir a unos compañeros del trabajo a cenar y quiero impresionarlos. Estate aquí a las 7 de la mañana». Leí ese mensaje 1, 2, 3 veces. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que había pasado. Solo otra orden, otra petición, como si yo fuera un empleado a su disposición, como si esas palabras horribles que había dicho hace unas horas nunca se hubieran pronunciado. Y fue en ese momento, sentado en la oscuridad de mi departamento, mirando ese mensaje frío e insensible, que algo se rompió en mí. No era mi corazón, ese ya estaba hecho pedazos, era algo diferente, era la cuerda que me ataba al papel de padre sumiso, siempre disponible, siempre perdonando, siempre sacrificándose. No respondí el mensaje. En su lugar me levanté, prendí la luz y fui a la cocina. Puse agua a hervir y preparé un té de tila, esa receta que mi madre hacía cuando yo estaba angustiado. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde había preparado miles de comidas para él a lo largo de los años, y comencé a pensar. Pensé en todas las veces que había renunciado a hacer algo por mí para hacer por él. Pensé en las oportunidades que rechacé, en los sueños que dejé de lado, en las relaciones que no cultivé porque toda mi energía estaba enfocada en él. Pensé en cómo me borré completamente, transformando toda mi identidad en ser padre, como si yo no fuera una persona completa con deseos, necesidades y dignidad propia. Y entonces pensé en algo que mi abuelo decía cuando yo era niño. Aquel que no te valora cuando estás presente debe sentir tu ausencia para aprender. En ese entonces no entendía completamente lo que quería decir. Pero esa noche, sentado en mi cocina a las 3 de la mañana, bebiendo té de tila con lágrimas secas en la cara, finalmente lo comprendí. Mi hijo necesitaba una lección, no una lección de enojo o venganza cruel, sino una lección sobre consecuencias, sobre respeto, sobre el valor de lo que solo te das cuenta cuando lo pierdes. Y yo, que había sido su maestro en tantas cosas a lo largo de su vida, debía enseñarle esta también. Abrí el cajón del mueble y saqué mi cuaderno de recetas. Ese viejo cuaderno manchado donde había anotado todas las recetas que a él le encantaban, todas cuidadosamente probadas y perfeccionadas a lo largo de los años para complacer su paladar. Pasé las páginas viendo anotaciones en los márgenes. Le encantó esta versión. Hacer con menos sal es su favorita. Cada receta ahí era un testimonio de mi amor. Horas y horas de trabajo, ensayo y error, dedicación absoluta. Y él lo había tirado todo a mi cara como si no valiera nada, como si yo no valiera nada, pero yo sí valía, y era tiempo de que él lo aprendiera. Tomé un papel y un bolígrafo y comencé a hacer una lista, no una lista de compras para el mole que había exigido, sino una lista de todo lo que hacía por él, incluso después de que se volvió adulto. Incluso después de que se casó, las comidas que preparaba y llevaba a su casa cada semana, los trabajitos de reparación que todavía hacía cuando me pedía, los préstamos de dinero que nunca me devolvía, los favores constantes, las peticiones sin fin, la disponibilidad incondicional. La lista se volvió larga, terriblemente larga. Miré esas 2 páginas llenas y me di cuenta, tal vez por primera vez con total claridad, cuánto me seguía sacrificando por un hombre adulto que no solo no agradecía, sino que me faltaba al respeto públicamente. Cuando el sol empezó a salir, todavía estaba despierto, pero ya no lloraba.
Mis ojos estaban secos, mi respiración estaba calmada y mi mente estaba clara, muy clara. Tenía un plan simple, pero que le enseñaría algo que todos mis años de sacrificio aparentemente no habían logrado enseñar, que el amor no es incondicional cuando viene acompañado de falta de respeto, y que toda acción tiene una consecuencia. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. En 45 minutos debía estar en su casa preparando el mole para impresionar a sus compañeros de trabajo. Pero no iba a estar ahí. Por primera vez en mi vida iba a hacer algo diferente, algo por mí. A las 7 de la mañana de ese lunes yo estaba en mi cocina, pero no estaba preparando nada para llevar a casa de mi hijo. Estaba sentado en la mesa, tomando mi café con calma, algo que rara vez hacía porque siempre andaba corriendo para resolver algo para él o para el trabajo. El sol entraba por la ventana, iluminando las tazas sencillas que tenía, los platitos desparejos que había coleccionado a lo largo de los años. Y por primera vez en mucho tiempo, miré todo eso y sentí algo que se parecía a la paz. Mi teléfono empezó a sonar. Era él, obviamente. Dejé que sonara hasta que cayó al buzón. Volvió a sonar. De nuevo lo ignoré. Luego vinieron los mensajes, uno tras otro, cada uno más irritado que el anterior. «Papá, ¿dónde estás? Se te olvidó que debías estar aquí a las 7. Te estoy llamando y no contestas. Esto es muy irresponsable. Tengo gente que viene a cenar. Me estás haciendo quedar como un tonto». Leí cada mensaje con una calma extraña. Esa persona desesperada y ansiosa de anoche había sido reemplazada por alguien diferente. Alguien que estaba cansado, alguien que ya había tenido suficiente, alguien que finalmente se había despertado de un sueño que duraba décadas. No respondí ningún mensaje. En su lugar terminé mi café, me di una ducha larga, me vestí con calma y salí. Había decidido hacer algo que no había hecho en años, visitar a mi viejo amigo Don Tomás, que vivía del otro lado de la ciudad, cerca de Coyoacán. Don Tomás había sido mi mejor amigo antes del nacimiento de mi hijo, pero nos habíamos distanciado cuando yo me sumergí completamente en la paternidad y él siguió adelante con su carrera de carpintero ebanista. Tomé el metro para llegar a su casa y durante todo el trayecto mi teléfono no paraba de sonar, pero no contestaba. Cada timbrazo era un recordatorio de años de disponibilidad incondicional, de urgencias inventadas, de peticiones urgentes que rara vez eran realmente urgentes. Y cada timbrazo que ignoraba era un pequeño acto de liberación. Don Tomás se sorprendió de verme en su puerta. «Órale, compadre, ¿cuánto tiempo sin verte?» «Pásale, pásale», dijo, jalándome adentro con un abrazo cálido. Su casa era acogedora y agradable, llena de libros y pequeños muebles que él mismo había fabricado, el reflejo de una vida vivida con equilibrio. Nos sentamos en su sala y antes de que me diera cuenta, le estaba contando todo: la comida, los insultos, la suegra, su mensaje frío, la noche de insomnio. Don Tomás me escuchó en silencio y cuando terminé me apretó el hombro con firmeza. «¿Sabes lo que es esto, verdad?», dijo suavemente. «Es maltrato emocional, compadre. Puede que sea tu hijo, pero eso no cambia lo que es. Te está usando, te falta al respeto y espera que sigas sirviéndole. Y lo peor es que tú has permitido esto durante tanto tiempo que él piensa que es su derecho». Escuchar eso de alguien de afuera, alguien que me conocía antes de que me convirtiera solo en el padre de alguien, fue como recibir un balde de agua fría. Tenía razón. Me había convencido de que era mi papel, mi deber, mi misión, pero la verdad es que me había perdido en el proceso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó don Tomás. «Todavía no sé exactamente, pero sé que no voy a volver a ser ese hombre que deja todo cuando él truena los dedos. Tiene que aprender que las personas no están en el mundo para servirle, y si no se lo enseño ahora, nadie lo hará». Pasamos toda la mañana platicando, recordando quién era yo antes, los sueños que tenía, las cosas que me gustaba hacer. Don Tomás me mostró fotos viejas de cuando éramos jóvenes, llenos de vida y proyectos. Y mirando esas fotos, apenas me reconocía. ¿Dónde había quedado ese hombre de la foto que reía tanto, que tenía un brillo en los ojos, que creía en las posibilidades? Hacia el mediodía, mi teléfono sonó otra vez, pero esta vez no era mi hijo. Contesté, curioso de qué tendría que decir.
Suegro, su voz estaba tensa. Necesita venir. Roberto está muy enojado. Canceló la cena con sus compañeros porque no tiene nada que servir. Está furioso. Dice que usted lo dejó plantado. Por favor, ¿puede venir? Había un tono de súplica en su voz, pero también algo más. Miedo. Tenía miedo de su reacción, y eso me dijo mucho sobre el tipo de hombre en que se había convertido mi hijo, no solo conmigo, sino probablemente con ella también. Mijita, dije con calma, no voy a ir. Y necesita entender algo. Lo que pasó ayer en su casa fue inaceptable. Su esposo me faltó al respeto profundamente delante de todos ustedes y nadie dijo nada. Usted no movió ni un dedo para defenderme. Entonces ahora él está cosechando lo que sembró. Y le sugiero que reflexione sobre qué tipo de hombre se casó. Hubo un silencio del otro lado. Luego ella dijo en voz baja, lo sé, yo lo siento, debí haber dicho algo, fue cobarde de mi parte, pero mi mamá estaba ahí y yo no quería causar más conflicto. Hay momentos, respondí, en los que el silencio es más violento que las palabras. Y ayer fue uno de esos momentos. Usted eligió su comodidad sobre mi dignidad. Y ahora todos tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo ni de duda. Temblaban de la adrenalina de defenderme finalmente, de trazar finalmente una línea que no sería cruzada. Don Tomás me miraba con una sonrisa orgullosa. No tienes idea de cuánto tiempo esperé para ver esto, dijo. El hombre fuerte que conocía volviendo a la vida. El resto del día transcurrió a un ritmo diferente. Comimos juntos, fuimos a caminar por Coyoacán, tomamos un café en una terracita como dos amigos que tenían tiempo y ninguna obligación urgente. Era liberador. Mi teléfono siguió sonando periódicamente, pero lo puse en silencio y simplemente viví ese día para mí. Cuando finalmente regresé a mi casa, ya era de noche. Había docenas de mensajes sin leer, algunos de él, algunos de su esposa, incluso algunos de números que no conocía. Probablemente amigos suyos intentando convencerme de no exagerar, de ser razonable, de pensar en la familia. Pero yo estaba pensando en la familia. Estaba pensando en mí, que también formaba parte de esa familia. Estaba pensando en el hombre que merecía respeto, que merecía dignidad, que merecía ser tratado como un ser humano y no como un empleado a disposición. Antes de dormir, hice algo simbólico pero poderoso. Tomé ese cuaderno de recetas con todas sus anotaciones de los platillos favoritos de mi hijo y lo guardé hasta el fondo del armario. No lo tiré. Era mi trabajo, mi arte, mis creaciones. Pero él ya no tendría acceso libre e ilimitado a él. No hasta que comprendiera el verdadero valor de lo que había perdido. El martes por la mañana estaba preparando mi propio desayuno sin prisa cuando escuché el timbre sonar con insistencia. Miré por la mirilla y ahí estaba mi hijo en la puerta de mi departamento con esa expresión que conocía tan bien, la expresión de alguien que piensa que puede resolver todo con cara seria y voz autoritaria. Respiré profundo. Por un momento consideré no abrir, pero me di cuenta de que esta conversación tenía que suceder. Tenía que escuchar, tal vez por primera vez en su vida, las consecuencias reales de sus actos. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco sin invitarlo a pasar. ¿Qué onda con esto, papá? Empezó sin ningún buenos días, sin siquiera preguntar cómo estaba. Me dejaste completamente plantado. Tuve que pedir comida de un restaurante, gastar una fortuna y además quedé en ridículo con mis compañeros. ¿Qué clase de padre hace eso? Lo miré, realmente lo miré, y vi no al niño que crié, sino a un hombre consentido y egocéntrico que pensaba que el mundo giraba a su alrededor. Y por primera vez no tuve ganas de justificarme, de disculparme, de arreglar las cosas. ¿Qué clase de padre?, respondí con calma. El tipo de padre que fue insultado y humillado delante de otras personas por su propio hijo. El tipo de padre que se dio cuenta de que estaba siendo usado y despreciado. El tipo de padre que decidió que merecía algo mejor. Parpadeó claramente sin esperarse esa respuesta. Estaba acostumbrado al padre que bajaba la cabeza, que se disculpaba, que corría a resolver todos sus problemas. No estaba preparado para esta nueva versión. Ah, entonces es un berrinche porque dije algunas verdades en la casa, dijo con ese tono despectivo.
Estás siendo infantil, papá. Estaba enojado, dije cosas sin pensar. Pero conoces a mi suegra, sabes cómo es de difícil. Solo intentaba mantener la paz. Mantener la paz, repetí, sintiendo la rabia empezar a hervir en mí, pero manteniendo mi voz firme. Tirando a tu propio padre al camión para mantener la paz con una mujer que te desprecia casi tanto como me desprecia a mí. Interesante concepto de paz, mijo. No seas dramático, dijo poniendo los ojos en blanco. No te desprecio, pero tienes que admitir que a veces no entiendes ciertos ambientes. Esa conversación de abrir un negocio de bicicletas a tu edad delante de mi suegra fue vergonzoso, papá. Tienes que entender la situación. Vergonzoso, murmuré, y algo en mí finalmente se rompió completamente. No de dolor esta vez, sino de claridad absoluta. ¿Sabes qué es vergonzoso, Roberto? Trabajar 16 horas al día para pagarle una universidad privada a tu hijo. Eso es vergonzoso. Andar con ropa vieja para que él pueda tener ropa nueva. Privarse de comer para que él pueda comer bien. Sacrificar cada sueño, cada oportunidad, cada pedazo de tu propia vida para construir la suya, y luego ser tratado como una vergüenza por ese mismo hijo. Eso es vergonzoso. Papá, no me interrumpas, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ahora me vas a escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, realmente me vas a escuchar. Pasé años siendo un buen padre, siendo el mejor padre que podía ser. Pero en ningún momento de tu manual de cómo ser hijo, aprendiste a ser un buen hijo a cambio. Aprendiste a tomar, a exigir, a esperar, pero nunca aprendiste a agradecer, a respetar, a valorar. Abrió la boca, pero levanté la mano. ¿Quieres saber por qué no fui a preparar tu mole? Porque me di cuenta de que me había convertido en un empleado para ti. No un padre, no una persona. Un empleado que puedes insultar cuando estás de mal humor y llamar cuando necesitas algo. Y merezco algo mejor que eso. Siempre merecí algo mejor que eso. Vi algo cambiar en su cara. Por un momento pensé que era remordimiento, reconocimiento, pero luego dijo, está bien, estás molesto, lo entiendo, hasta te voy a pedir disculpas si es lo que quieres escuchar. Lo siento, papá, ya. Ahora podemos volver a la normalidad, porque de hecho vine a invitarte a cenar mañana. Mi esposa va a preparar algo especial. No, dije simplemente, ¿cómo que no? No voy a ir. Y no va a haber más cenas, ni favores de última hora, ni normalidad. No hasta que entiendas realmente lo que hiciste. Y unas disculpas robotizadas no son comprensión. Eso es solo manipulación. Se puso rojo. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad me vas a rechazar después de todo lo que te he dado? Este departamento donde vives, yo pagué la mitad de la renta el año pasado cuando estabas desempleado. Te ayudo cada vez que puedo. ¿Me ayudas? Me reí, pero era una risa amarga. Mijo, te presté dinero para la puerta de tu coche. Nunca me lo devolviste. Te presté para tu luna de miel. Nunca vi ese dinero de vuelta. Cuando estuviste desempleado 6 meses, ¿quién pagó tus recibos mientras buscabas la oportunidad perfecta? Y esa renta que dices haber pagado, pagaste 3 meses. Yo he pagado este departamento solo durante los últimos 15 años, trabajando en chambas que destrozan mi cuerpo para tener un techo sobre mi cabeza. Se puso pálido. Creo que nunca realmente se había tomado el tiempo de sumar todo lo que yo hacía, todo lo que daba, todo lo que sacrificaba. Pero eres mi papá, dijo, y su voz ahora tenía un tono casi infantil, como si eso lo explicara y justificara todo. Es tu trabajo cuidarme. Y fue esa frase, esa única frase, la que me hizo darme cuenta de que había fallado en una cosa crucial en su crianza. Le había enseñado a recibir amor, pero no a devolverlo. Le había enseñado a aceptar sacrificios, pero no a apreciarlos. Le había enseñado que su comodidad era más importante que mi dignidad. Era mi trabajo cuidarte cuando eras niño, corregí. Cuando eras vulnerable, dependiente, cuando me necesitabas para sobrevivir. Pero eres un hombre adulto ahora, Roberto, casado con una carrera, y sin embargo me tratas como si solo existiera para servirte. Eso no es una relación padre-hijo, eso es explotación. Estás siendo ridículo. Me voy antes de que digas más tonterías, dijo dándose la vuelta. Muy bien, respondí.
Y cuando estés listo para tener una conversación de verdad, una conversación donde reconozcas lo que hiciste, donde te disculpes de verdad desde el corazón y no solo para obtener lo que quieres, sabes dónde encontrarme. Mientras tanto, no me busques solo cuando necesites algo. Se detuvo en la puerta, mirándome hacia atrás con una expresión de total incredulidad. «Te vas a arrepentir», dijo. «No», respondí suavemente. «Solo me arrepiento de no haber hecho esto antes». Los días que siguieron a nuestra discusión fueron extraños. Por primera vez en más de 30 años, no tenía la rutina de preocuparme por mi hijo. No había llamadas diarias, no había peticiones, no había esa sensación constante de tener que estar disponible. Y lo que descubrí fue sorprendente. No sabía quién era yo cuando no estaba siendo padre. Me despertaba por las mañanas y después de hacer mi café, me sorprendía tomando mi teléfono para ver si había enviado un mensaje. Nada. Una parte de mí sentía un pellizco en el corazón. Había sido demasiado duro, pero otra parte, una parte que crecía cada día, sentía algo diferente. Alivio. Espacio para respirar. Libertad. Comencé a hacer cosas que no había hecho en décadas. Retomé ese libro que había estado en mi buró durante 2 años, diciéndome siempre que lo iba a leer pero nunca encontrando el tiempo. Empecé a ver esa serie que mi compañero de trabajo no paraba de recomendar. Fui al cine solo, algo que nunca había hecho en toda mi vida, y descubrí que era maravilloso. No tener que negociar qué película ver, no tener que comprar palomitas para complacer a alguien más. Solo yo, mi elección, mi tiempo. Llamaba a don Tomás casi todos los días. Se convirtió en mi puerto seguro durante esos días confusos. «Estás pasando por un duelo», me explicó un día. «No es su muerte, pero es la muerte de la idea que tenías de él, de la relación que creías tener, y el duelo necesita tiempo». Tenía razón. Estaba de duelo, pero también estaba renaciendo. Era como una mariposa saliendo de su capullo, doloroso, laborioso, pero necesario. Una semana después de nuestra discusión, mi nuera me llamó. Contesté porque a diferencia de él, ella había sido educada conmigo, aunque cobarde por no haberme defendido. «Suegro», comenzó, y su voz sonaba cansada. «Solo quería decirle que entiendo por qué hizo lo que hizo. Roberto ha estado imposible esta semana. No para de quejarse de la comida, de la casa, de todo, y me di cuenta de que siempre ha sido así. Simplemente nunca lo había notado, porque usted siempre estaba ahí para resolver todo». «¿Cómo está ahora?», pregunté sinceramente preocupado. «Cansada», admitió, «muy cansada. Espera que yo haga todo lo que usted hacía, y cuando le digo que tengo mi propio trabajo, mis propios asuntos, dice que soy egoísta. Tal como lo trató a usted de egoísta por no estar disponible todo el tiempo». Me quedé en silencio digiriendo. Mi hijo estaba reproduciendo con su esposa el patrón que tenía conmigo, y ella apenas comenzaba a ver lo que yo había normalizado durante años. «Necesita establecer límites», dije gentilmente. «Yo no lo hice y mire dónde estamos. No cometa el mismo error que yo. Usted es su esposa, no su empleada». «Mi mamá dice que estoy exagerando, que es el papel de la esposa servir al marido», murmuró. «Su mamá», dije eligiendo mis palabras con cuidado, «viene de una generación donde las mujeres no tenían muchas opciones, pero usted sí las tiene. Úselas». Platicamos un rato más, y cuando colgué, me sentí triste por ella. Triste porque estaba descubriendo temprano en la vida quién era él realmente, pero también lleno de esperanza de que tuviera tiempo para hacer elecciones diferentes a las mías. La segunda semana, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada del hermano de la mamá de mi hijo, mi excuñado. No nos hablábamos desde hacía años, desde que su hermana nos abandonó. «Me enteré de lo que pasó», dijo sin rodeos. «Quiero decirte que hiciste lo correcto. Mi papá era exactamente igual con mi mamá. Esperaba que ella lo hiciera todo. La trataba como una sirvienta. ¿Y sabes qué pasó? Ella murió, agotada, vaciada, sin haber vivido ni un solo día para ella, y él ni siquiera fue al entierro porque tenía cosas más importantes que hacer. No dejes que Roberto se convierta en eso». Esa conversación me marcó profundamente. Veía un patrón generacional, una repetición de comportamiento que pasaba de padre a hijo.
Y yo, al tolerar todo, había sido cómplice de esa perpetuación. Fue en esa época que empecé terapia. Don Tomás me había recomendado un psicólogo que trabajaba temas familiares y relaciones tóxicas. La primera sesión fue difícil. Lloré prácticamente todo el tiempo, derramando 3 décadas de sacrificio, dolor, amor no correspondido y esperanza rota. ¿Alguna vez se ha preguntado, me dijo el terapeuta suavemente en la tercera sesión, por qué colocó su valor por debajo del de él? ¿Qué lo hizo creer que su amor era condicional a su sacrificio? No supe responder en ese momento, pero esa pregunta siguió resonando en mi cabeza durante días. Y comencé a darme cuenta de que tenía que ver con mi propia madre, que me había criado sola en condiciones difíciles. Tenía que ver con la necesidad de probar que era digno de ser amado. Tenía que ver con el miedo al abandono. Y mi hijo, sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta, había explotado exactamente ese miedo toda su vida. 2 semanas después de nuestra discusión, reapareció, pero esta vez fue diferente. No tocó la puerta con enojo, tocó el timbre y esperó. Cuando abrí, se veía cansado, y por primera vez vi algo en su cara que se parecía a la humildad. Papá, comenzó, no vine a pedir nada, solo quería platicar de verdad esta vez. ¿Me das unos minutos? Lo miré durante un largo momento. Una parte de mí quería creer que este era el cambio que esperaba, pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a protegerse, era cautelosa. 20 minutos, dije. Tienes 20 minutos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había tomado miles de comidas cuando era niño, la misma mesa donde le ayudaba con la tarea, donde teníamos conversaciones sobre su futuro, sus sueños, pero ahora sentados ahí con un café frío entre nosotros, éramos prácticamente extraños. Se quedó en silencio un momento, moviendo nerviosamente su taza. No dije nada. No le iba a facilitar las cosas esta vez. Si quería hablar, que hablara, pero no iba a llenar los silencios incómodos como siempre lo hacía. Hablé con Sofía, finalmente dijo, hablando de su esposa. Ella me dijo cosas sobre la forma en que te trato, sobre la forma en que la trato a ella, y yo no quería creerlo al principio. Pensaba que estaban exagerando las dos, ¿sabes? Pero luego empecé a poner atención a mí mismo, y me di cuenta, se detuvo, tragando saliva. Vi sus ojos ponerse rojos. Me di cuenta de que soy exactamente como mi mamá. Sus palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Su madre, que nos había abandonado sin voltear atrás, que nunca pagó pensión, que se construyó una nueva vida como si nunca hubiéramos existido. Su madre, en la que tanto me había esforzado que él no se convirtiera. Cuando dijiste que te estaba usando, que eras un empleado para mí, me enojé porque en el fondo sabía que era verdad. Y es mucho más fácil estar enojado que admitir que estás equivocado, que te convertiste exactamente en lo que juraste nunca ser. Lágrimas empezaron a correr por su cara. Mi instinto paternal gritaba que lo abrazara, que lo consolara, que dijera que todo estaba bien, pero me contuve, porque nada estaba bien, y él tenía que sentir el peso completo de sus propios actos. Me acuerdo, continuó con la voz quebrada, cuando era chiquito y tú llorabas en el baño porque mamá había llamado para cancelar su visita otra vez. Me prometí en ese momento que nunca haría sentir a alguien lo que tú sentías, y ahora veo que he pasado mi vida entera haciendo exactamente eso, haciéndote sentir pequeño, usado, desechable. ¿Por qué? Mi propia voz temblando. ¿Por qué, Roberto? ¿Qué hice tan mal para que me trataras así? No hiciste nada mal, dijo con vehemencia, mirándome finalmente a los ojos. Fuiste perfecto. Siempre estuviste ahí, siempre disponible, siempre dándolo todo, y yo simplemente empecé a pensar que era mi derecho, que así funcionaban las cosas. Y tu suegra, me humillaste delante de ella, la dejaste rebajarme sin decir una palabra. Cerró los ojos, una expresión de vergüenza sincera en el rostro. La familia de Sofía tiene dinero, y yo siempre me he sentido inferior, siempre sentí como que no era lo suficientemente bueno para su mundo. Y cuando su mamá empezó esa conversación, cuando empezó a rebajarte, vi una oportunidad de ponerme en un pedestal, de mostrar que era diferente a ti, que pertenecía a ese mundo. Y te sacrifiqué por eso.
Sacrifiqué a la única persona que siempre creyó en mí, que siempre luchó por mí, solo para sentirme superior por 5 minutos. El silencio que siguió fue pesado. Escuché el reloj de pared marcar los segundos. Escuché los coches pasar en la calle. Escuché mi propia respiración. Y me di cuenta de que esta era la conversación más honesta que habíamos tenido en años, tal vez décadas. «Estoy en terapia ahora», dijo. «Empecé esta semana porque me di cuenta de que si no cambio, voy a perder todo lo que importa. Ya te perdí a ti, o al menos perdí tu confianza, y estoy a punto de perder a Sofía también. Me dio un ultimátum, o cambio o se va. Y lo peor es que ni siquiera puedo culparla. Me he vuelto una persona insoportable». Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi más allá del hombre que me había lastimado. Vi al niño asustado que todavía habitaba en él, el niño que había sido abandonado por su madre, que creció sin figura materna, que tal vez nunca aprendió realmente cómo un hombre debe tratar a las personas que ama. Pero también vi al hombre adulto que era responsable de sus propias decisiones, de sus propias palabras, de sus propios actos. Y ese hombre tenía que rendir cuentas. «No voy a fingir que todo está bien», dije con calma, «porque no lo está. Me lastimaste profundamente, Roberto, de una forma que va a tomar mucho tiempo en sanar, si es que sana alguna vez completamente. Y unas disculpas, por más sinceras que sean, no borran años de comportamiento destructivo». «Lo sé», dijo. «No espero que me perdones ahora, ni siquiera sé si deberías perdonarme alguna vez. Solo quería que supieras que finalmente veo lo que hice, lo que siempre hice. Y me da asco de mí mismo». «Bien», dije, y mi voz era firme, porque tal vez ese asco es el inicio de un cambio verdadero. No un cambio porque tu esposa amenazó con irse, no un cambio porque quieres que yo vuelva a hacer tus mandados, sino un cambio porque genuinamente ya no quieres ser esa persona. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Para arreglar esto, para recuperar tu confianza». «Tiempo», respondí, «y acciones consistentes». Las palabras son fáciles, Roberto, cualquiera puede disculparse, pero un cambio verdadero, un cambio profundo, requiere trabajo. Requiere que examines cada patrón, cada reacción, cada expectativa que tienes. Requiere que te conviertas en una persona diferente, y eso no pasa de la noche a la mañana. Asintió, secándose las lágrimas de la cara. «¿Y para nosotros, padre e hijo, esto se acabó?» Mi corazón se apretó porque a pesar de todo, todavía era mi hijo, todavía era el bebé que sostuve por primera vez con tanto amor que pensé que mi corazón iba a explotar. Todavía era el niño que corría hacia mí cuando se caía y se raspaba la rodilla. Todavía era el adolescente que me abrazó cuando descubrí que tenía problemas de salud y murmuró que no sabía qué haría sin mí. Pero también era el hombre que me había llamado vergüenza, que me había usado y desechado, que había elegido su propia comodidad sobre mi dignidad. «No está acabado», dije finalmente, «pero está severamente dañado, y va a requerir esfuerzo de ambos lados para reconstruir, sobre todo del tuyo». Los meses que siguieron fueron un proceso doloroso de reconstrucción. No fue rápido, no fue fácil, y hubo momentos en los que pensé que sería imposible. Pero por primera vez había una honestidad real entre nosotros, aunque esa honestidad doliera. Roberto continuó la terapia, y esta vez no eran solo palabras vacías. Percibí el cambio cuando empezó a hacer preguntas sobre mi vida, no porque necesitara algo, sino porque genuinamente quería saber: «¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo te sientes?». Preguntas simples que nunca había hecho antes o que solo hacía por formalidad. Establecí límites claros, nada de llegar sin avisar, nada de peticiones de último minuto esperando que dejara todo, nada de asumir que estaría automáticamente disponible. Y cada vez que empezaba a caer en los viejos patrones, se lo señalaba. Al principio se ponía a la defensiva, pero con el tiempo empezó a reconocer y corregir. La reconciliación no significó volver a lo que había antes, porque lo que había antes era tóxico. Significó crear una dinámica completamente nueva. Pedía con varios días de anticipación si podía ir a cenar con ellos. Proponía cocinar para mí. Vino a mi casa un día solo para ayudarme a reparar una fuga de agua. No porque se lo hubiera pedido, sino porque le importaba.
Y lo más importante, me pedía consejos, pero también compartía cosas de su vida. Ya no era solo yo existiendo para resolver sus problemas. Era un verdadero intercambio, una relación real entre dos adultos que se respetaban mutuamente. Sofía también cambió. Empezó a establecer límites con su propia madre, quien estuvo varios meses sin hablarle, pero que finalmente regresó más humilde, más cuidadosa con sus palabras. Mi comadre doña Beatriz nunca se volvió mi amiga, y tampoco lo quería, pero aprendió a respetarme, o al menos a fingir lo suficientemente bien para que las reuniones familiares no fueran campos de batalla. El punto de inflexión más significativo ocurrió unos 4 meses después de nuestra conversación inicial. Era un domingo por la mañana y mi teléfono sonó. Era él. «Papá», dijo, y su voz sonaba extraña, nerviosa. «¿Podrías venir a comer aquí hoy? Pero antes hay algo que necesito hacer y me gustaría que estuvieras presente». Cuando llegué a su casa, me sorprendí de ver que no era solo él y su esposa, su suegra estaba ahí. Esa misma mujer que me había humillado meses atrás, que se había reído en mi cara, que me había llamado alguien que nació para servir. Mi primer instinto fue dar media vuelta e irme, pero Roberto vino a mi encuentro en la puerta. «Por favor», dijo bajito, «confía en mí solo esta vez». Entré con cautela. La suegra estaba sentada en la sala, y por primera vez desde que la conocía, no tenía ese aire de superioridad. Se veía incómoda, casi avergonzada. Roberto fue directo al grano. «Papá», dijo mirándome. Luego se volteó hacia su suegra. «La mandé llamar hoy porque necesito decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Ese día en la comida, cuando humilló a mi padre, cuando lo rebajó, se burló de sus sueños, yo debí haberla puesto en su lugar. Debí haberle pedido que saliera de mi casa y que no regresara hasta que aprendiera a respetar al hombre que me crió». La suegra se puso roja, pero él continuó: «Pero no lo hice. Me uní a usted. Insulté a mi padre. Lo humillé. Lo traté como basura para complacerla. Y eso es algo que voy a cargar el resto de mi vida. Pero aquí, ahora, delante de él y de su hija, le digo, eso no va a volver a pasar nunca. Si quiere ser parte de mi vida, va a tratar a mi padre con el respeto que merece. Si no, no será bienvenida en mi casa». El silencio que siguió fue absoluto. La suegra miró a su hija, probablemente esperando apoyo, pero Sofía solo asintió, confirmando la posición de su esposo. «Yo», comenzó la suegra, y por primera vez escuché incertidumbre en su voz. «Yo no pensé que, a veces digo cosas sin pensar». «No», la interrumpí, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí mismo. «Usted no habla sin pensar. Dice exactamente lo que piensa, lo que siente, lo que cree. Cree que es superior a mí porque tiene dinero, porque nació en un ambiente diferente. Y tal vez lo sea en algunos aspectos. Tiene una educación formal que yo nunca tuve, oportunidades que yo nunca tuve. Pero sabe que no tiene dignidad verdadera, porque la dignidad no viene del tamaño de la cuenta bancaria, viene de cómo trata a las personas cuando tiene poder sobre ellas». Se puso pálida. Aparentemente nadie le hablaba así. «No necesito sus disculpas», continué, «y sinceramente me vale si me respeta o no, porque el respeto de una persona como usted no significa nada para mí. Pero mi hijo, él necesita entender que se casó con su hija, no con usted, y que su lealtad debe ir hacia su esposa y su familia, no hacia una suegra manipuladora». Roberto tenía los ojos muy abiertos. Sofía tenía una mano en la boca, claramente en shock, y la suegra parecía que la había atropellado un camión. «Creo que es mejor que se vaya», dijo Roberto a su suegra, su voz firme. «Y cuando esté lista para disculparse sinceramente con mi padre y reflexionar sobre el tipo de persona que ha sido, puede regresar. Hasta entonces, no es bienvenida aquí». La mujer se levantó, tomó su bolsa de marca y salió sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: validación. Finalmente, después de tanto tiempo de ser tratado como menos que nada, alguien había tomado mi lado. Mi hijo había tomado mi lado. 6 meses después de ese domingo memorable, estaba en mi pequeña cocina, pero ya no me parecía tan pequeña. Se sentía cálida, se sentía mía.
Había empezado ese curso de reparación y restauración de bicicletas del que la suegra se había burlado. No para probar nada a nadie, sino porque realmente me gustaba, y descubrí que era bueno en ello. Mis bicicletas restauradas empezaron a tener éxito con los vecinos y compañeros. Hice algunas ventas, nada muy grande, pero suficiente para sentirme productivo, creativo, vivo. No era cuestión de dinero, era tener algo que era mío, una identidad más allá de ser el padre de alguien. Mi relación con Roberto no volvió a ser lo que era antes, y eso era bueno porque lo que había antes era disfuncional. Ahora era algo diferente, más equilibrado, más sano. Venía a verme, pero preguntaba antes. Me invitaba a cenar, pero aceptaba cuando decía que no porque tenía otros planes. Ofrecía ayuda, pero no porque esperara algo a cambio. Y lo más importante, me pedía consejos, pero también compartía cosas de su vida. Ya no era solo yo existiendo para resolver sus problemas. Era un intercambio verdadero, una relación real entre dos adultos que se respetaban mutuamente. Un día estaba sentado en el parque de Chapultepec con don Tomás, tomando ese café que se había vuelto nuestra tradición semanal, cuando me preguntó: ¿te arrepientes de algo? De haber dicho que no ese día, de haber establecido límites. Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, admití. Me arrepiento de haber permitido que ese patrón se instalara durante tanto tiempo, pero arrepentirme de haberme defendido finalmente, nunca. Es lo más liberador que he hecho en mi vida. ¿Y si no hubiera cambiado?, preguntó don Tomás. ¿Y si se hubieran distanciado definitivamente? Entonces habría perdido a un hijo que no me respetaba, respondí. Pero habría recuperado a mí mismo. Y al final, somos las únicas personas con las que tenemos que vivir hasta el final. Elegí vivir conmigo mismo con dignidad. La verdad es que ese desayuno que nunca preparé, ese mole que nunca hice, ese día en que finalmente dije que no, no fue venganza, fue justicia, justicia personal, justicia merecida. Fue establecer que yo era una persona, no una herramienta, que tenía valor, no solo función, y la lección que todos aprendimos, yo, mi hijo, mi nuera, hasta la suegra, es que el amor sin respeto es maltrato, que el sacrificio sin reconocimiento es explotación, que ser padre no significa anularse, que ser hijo no significa tener derecho a maltratar a quien te crió. Aprendí que nunca es tarde para establecer límites, que nunca es tarde para defenderte, que nunca es tarde para exigir el respeto que siempre mereciste, pero que fuiste demasiado bueno para exigir. Y aprendí lo más importante de todo, que a veces la forma más grande de amor que podemos mostrarnos a nosotros mismos y a los demás es decir que no. Es permitir que las personas sientan las consecuencias de sus actos. Es enseñar, aunque duela, aunque sea difícil, que todos somos seres humanos merecedores de dignidad. Hoy, cuando Roberto viene a visitarme y ve esas bicicletas que restauro para vender, no se burla, me ayuda. Publica en sus redes sociales, recomienda a sus amigos, está orgulloso, y cada vez que se sube a una de mis bicicletas restauradas y dice: «Esta quedó preciosa, papá», no veo solo a un hijo piropeando a su padre. Veo a un hombre que finalmente aprendió a valorar lo que siempre tuvo pero que casi pierde. La mesa del desayuno nunca volvió a tener el mismo significado. Ya no es un lugar donde yo sirvo y él recibe. Es un lugar donde nos sentamos juntos como iguales, compartiendo no solo comida sino respeto, amor verdadero y la conciencia de que las relaciones sanas exigen esfuerzo de ambos lados. Y cuando pienso en ese hombre de 58 años que salió de esa comida humillado, con el corazón roto, jurando que nunca más sería tratado así, siento orgullo. No el orgullo de haber sido el padre perfecto, porque eso no existe, sino el orgullo de haber sido lo suficientemente valiente para cambiar, para exigir más, para defenderme. Porque al final, la victoria más grande no fue dejarlo sin comida por un día, fue enseñarle que la persona que más necesitaba en su vida, que siempre había estado ahí para él, también era una persona con límites, con dignidad, con valor propio, y que si quería mi amor, mi tiempo, mi energía, tendría que merecerlos. No con palabras vacías, sino con acciones consistentes, respeto sincero y reconocimiento verdadero. Esta es la historia de cómo me convertí en mi propio héroe.
de cómo un simple rechazo a preparar un desayuno se transformó en la decisión más importante de mi vida, y de cómo a veces la fuerza más grande no es continuar sacrificándose, sino finalmente detenerse y decir, merezco algo mejor, y actuar en consecuencia. Han pasado casi 2 años desde ese domingo que cambió todo. 2 años desde que me levanté de esa mesa humillado y decidí que merecía algo mejor. Y cuando miro hacia atrás, apenas reconozco al hombre que era antes. Ese hombre vivía en una cárcel que él mismo construyó, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Pensaba que el amor se medía en cuánto podías aguantar, en cuánto podías dar sin recibir nada a cambio. Creía que ser padre significaba desaparecer como persona, convertirse en un satélite que solo existe para orbitar alrededor de su hijo. Pero estaba equivocado. El amor verdadero, el amor sano, no te pide que te anules, te invita a crecer, no te exige que te sacrifiques hasta desaparecer, te permite florecer manteniendo tu dignidad intacta. Y ser padre, verdadero padre, no es criar a un hijo que te necesite para siempre, es criar a un hijo que pueda volar solo, pero que elija quedarse cerca porque te valora, te respeta, te ama genuinamente. Mi taller de bicicletas creció más de lo que imaginé. Lo que empezó como un pasatiempo para llenar el vacío se convirtió en algo hermoso. Ahora tengo clientes regulares de todo Naucalpan y hasta de colonias más alejadas. Algunos vienen porque les gusta mi trabajo, otros porque escucharon la historia detrás del taller, el viejo que finalmente se atrevió a soñar a los 60 años. Don Tomás me ayudó a conseguir un espacito rentado cerca del mercado. No es gran cosa, apenas unos metros cuadrados con herramientas colgadas en las paredes y bicicletas en diferentes etapas de restauración. Pero cuando entro ahí cada mañana, siento algo que no había sentido en décadas, propósito que viene de mí mismo, no de servir a alguien más. Roberto viene a ayudarme los sábados a veces. Se pone overol, se ensucia las manos y trabajamos lado a lado en silencio o platicando de cosas simples, el clima, las noticias, el fútbol. No me pide favores mientras está ahí, no me trata como empleado, simplemente es mi hijo pasando tiempo conmigo porque quiere, no porque necesite algo. Esos sábados son sagrados para mí. Un día, mientras ajustábamos los frenos de una bicicleta vintage que había rescatado de un tianguis, me dijo algo que me llegó al corazón. «Sabes, papá, cuando era niño siempre pensé que eras el hombre más fuerte del mundo. Podías cargarme cuando me cansaba de caminar, podías arreglar cualquier cosa que se rompiera, podías hacer que todo estuviera bien solo con un abrazo». Hizo una pausa, apretando un tornillo, pero me di cuenta de que estaba equivocado. No eras el hombre más fuerte del mundo cuando hacías todo eso. Te volviste el hombre más fuerte del mundo cuando finalmente dijiste que no. Cuando te defendiste, cuando te paraste firme y dijiste merezco algo mejor. Eso fue verdadera fortaleza, papá. Y me da pena que me tardé tanto en verlo. No dije nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Solo asentí y seguí trabajando. Pero mis ojos estaban húmedos. La relación con Sofía también mejoró. Ella estableció sus propios límites con Roberto, y para mi sorpresa mi hijo los respetó. Aprendió lentamente que las personas en su vida no están ahí para servirle, sino para acompañarlo. Que el amor se construye en reciprocidad, no en sumisión. Sofía viene al taller a veces a traerme almuerzo. Se sienta conmigo en las sillitas plegables que tengo afuera y platicamos. Me cuenta de su trabajo como diseñadora gráfica, de los proyectos en los que está trabajando, de sus propios sueños. Y yo escucho, pregunto, me intereso genuinamente. «Gracias, suegro», me dijo un día de repente, en medio de una plática sobre nada en particular. «¿Por qué, mija?» «Por enseñarle a Roberto a ser mejor hombre. Yo no pude. Su terapeuta tampoco pudo, al menos no al principio. Pero usted, cuando le cerró la puerta ese día, cuando le dijo que no, le enseñó la lección que más necesitaba en su vida, que las personas tienen límites y que el amor no significa poder pisotear esos límites». Me limpié las manos en el trapo. No lo hice solo por él, ¿sabes? Lo hice por mí. Estaba cansado, estaba roto, estaba vacío, y me di cuenta de que si seguía por ese camino, iba a morir siendo un cascarón de lo que pude haber sido.
Lo sé, dijo ella suavemente, pero al salvarse usted, lo salvó a él también. Y a mí, a nuestra familia, a todos. Esas palabras me persiguieron durante días, porque tenía razón. A veces el acto más egoísta es también el más generoso. A veces salvarte a ti mismo es la única forma de salvar a los que amas. Doña Beatriz, la suegra que me humilló ese domingo terrible, eventualmente regresó a la vida de su hija, pero cambió, o al menos aprendió a morderse la lengua. Nos vemos en reuniones familiares, cumpleaños, navidades. No somos amigos, nunca lo seremos, pero hay un respeto mutuo ahora, o algo que se le parece. En la última Navidad, cuando toda la familia estaba reunida en casa de Roberto, ella llegó con un regalo para mí, un libro sobre restauración de bicicletas antiguas, de una editorial cara, claramente bien pensado. Para su negocio, dijo simplemente, sin mirarme a los ojos. No era una disculpa. Doña Beatriz probablemente nunca se disculpará, pero era un reconocimiento, una forma de decir me equivoqué, sin usar esas palabras, y lo acepté con un asentimiento de cabeza. A veces eso es suficiente. Mi salud también mejoró. El doctor me dijo en mi último chequeo que mi presión arterial bajó, que parecía menos estresado, más tranquilo. Le conté toda la historia, y él sonrió. El estrés crónico mata, Don, me dijo, y el estrés de vivir para otros, de no tener identidad propia, de estar constantemente disponible sin recibir nada a cambio, ese es de los peores. Se metió en el cuerpo, ¿verdad? Usted se salvó la vida al poner esos límites. Tal vez tenía razón, tal vez ese domingo no solo salvé mi dignidad, tal vez también salvé mi vida. Los domingos ahora son diferentes. Antes eran días de ansiedad, esperando el teléfono, preguntándome qué necesitaría Roberto, qué favor tendría que hacer, a dónde tendría que ir corriendo. Ahora son días de paz. A veces voy al taller y trabajo a mi ritmo. A veces me quedo en casa leyendo, viendo películas, simplemente existiendo. A veces Roberto me invita a comer y voy, pero otras veces digo que no, porque tengo otros planes, o porque simplemente no tengo ganas, y está bien, él lo entiende. Don Tomás se convirtió en mucho más que un amigo recuperado. Es mi hermano, mi confidente, el testigo de mi transformación. Él estaba ahí cuando estaba roto, y está aquí ahora que estoy completo otra vez. Me recuerda constantemente quién era antes de perderme en la paternidad, y me ayuda a seguir siendo esa persona ahora. Eres como el ave fénix, compadre, me dijo una vez. Te quemaste completamente, quedaste en cenizas, y ahora estás renaciendo, no como eras antes, sino como alguien mejor, alguien completo. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, recibí una llamada de mi excuñado, el hermano de la mamá de Roberto, el mismo que me había llamado meses atrás para decirme que había hecho lo correcto. Oye, dijo, ¿tienes tiempo para un café? Quiero platicarte algo. Nos vimos en una cafetería cerca de Coyoacán. Se veía nervioso, jugueteando con su taza. Mi hijo está pasando por algo similar, confesó finalmente. Mi nuera lo trata exactamente como mi hermana me trataba a mí. Lo menosprecia, lo usa, lo hace sentir menos. Y él aguanta, porque piensa que eso es lo que debe hacer un buen esposo. Se limpió los ojos. Le conté tu historia. Le dije lo que hiciste, y quiero que hables con él si puedes, que le cuentes de primera mano cómo fue, qué sentiste, cómo encontraste el valor para decir ya basta. Y así empecé a darme cuenta de que mi historia no era solo mía, era la historia de miles de hombres de mi generación que confundieron el amor con el sacrificio, la bondad con la sumisión, el ser buena persona con permitir el maltrato. Hablé con su hijo, con otros hombres después. Algunos de mi edad, otros más jóvenes, todos con la misma historia, daban y daban y daban hasta quedar vacíos, y cuando finalmente ya no podían dar más, eran tratados como egoístas, como malos padres, como malos esposos, como malos hijos. Y les dije lo mismo que me dije a mí mismo ese domingo por la mañana, cuando decidí no preparar el mole. Eres una persona, no una herramienta. Tienes valor, no solo función. Y mereces ser tratado con dignidad. Roberto notó el cambio en mí, no solo en cómo me relacionaba con él, sino en cómo me movía por el mundo, con más confianza, con más propósito, con más vida.
Te ves diferente, papá, me dijo un día, como si hubieras rejuvenecido 10 años. Es porque finalmente estoy viviendo, respondí. No solo existiendo, no solo sirviendo, viviendo. Y era verdad. A mis 60 años estaba más vivo que nunca. Tenía mi taller, mis amigos, mis clientes, mis proyectos. Tenía una relación sana con mi hijo, basada en respeto mutuo. Tenía tiempo para mí, tenía dignidad, tenía finalmente una vida propia. Empecé a dar pequeñas pláticas en centros comunitarios, invitado por trabajadores sociales que habían escuchado mi historia. Hablaba sobre límites, sobre amor sano, sobre la diferencia entre ser generoso y ser explotado. Y cada vez que terminaba, había hombres mayores que se me acercaban con lágrimas en los ojos diciéndome, esa es mi historia, ese soy yo. Y yo les decía, nunca es tarde para recuperarte, nunca es tarde para decir ya basta. En una de esas pláticas conocí a don Fernando, un hombre de 70 años que había pasado toda su vida sirviendo a sus hijos adultos. Sus ojos se iluminaron cuando hablé de establecer límites, de reclamar tu vida. Pero ya tengo 70, me dijo después, ¿no es muy tarde para mí? Don Fernando, le dije tomándole el hombro, ¿cuántos años espera vivir todavía? ¿10, 15, 20 si Dios quiere? ¿Va a pasar esos años siendo infeliz, siendo usado, siendo invisible? ¿O va a pasar esos años viviendo para usted, descubriendo quién es más allá de ser padre, disfrutando la vida que se ganó con tanto trabajo? Lo vi reflexionar, y luego algo cambió en sus ojos. Determinación. Tiene razón, dijo. Nunca es tarde. 6 meses después me lo encontré en el mercado. Se veía diferente, más erguido, sonriente. Me contó que había establecido límites con sus hijos, que había empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo. Me liberó, compadre, me dijo abrazándome. Su historia me liberó, y me di cuenta de que ese domingo terrible, ese domingo de humillación y dolor, no fue solo el peor día de mi vida, fue también el mejor. Fue el día que me encontré a mí mismo después de décadas de estar perdido. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi pequeño taller, rodeado del olor a aceite de bicicleta y metal pulido, me detengo a reflexionar sobre todo lo que ha pasado. Han sido 3 años desde ese domingo. 3 años desde que mi vida cambió por completo. Tengo 61 años ahora. El pelo completamente blanco, más arrugas alrededor de los ojos, las manos más callosas que nunca por el trabajo en el taller. Pero cuando me miro al espejo, veo algo que no había visto en décadas. Veo a un hombre completo, a un hombre que existe por sí mismo, no solo en función de otros. Roberto vino ayer con una noticia que me llenó de emoción y también de un poco de miedo. Sofía está embarazada. Voy a ser abuelo. Nos sentamos en el taller, entre bicicletas a medio restaurar, y él me miró con una seriedad que reconocí. Era la mirada de un hombre que está a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Papá, dijo, tengo miedo de repetir los errores, miedo de convertirme en lo que fui contigo, pero con mi hijo, miedo de arruinarlo todo. Dejé las herramientas y me senté frente a él. Ese miedo, le dije, es bueno, es señal de que estás consciente, de que has aprendido. Los que deberían tener miedo son los que creen que ya lo saben todo, los que nunca se cuestionan. ¿Cómo lo hago bien, papá? ¿Cómo lo amo sin ahogarlo? ¿Cómo lo cuido sin controlarlo? ¿Cómo le doy todo sin enseñarle que puede tomarlo todo? Me tomé un momento antes de responder, porque estas eran preguntas que merecían respuestas pensadas, honestas. Mira, mijo, yo cometí errores, muchos. Te di tanto que olvidé enseñarte a dar. Te serví tanto que olvidé enseñarte a servir. Te amé tanto que olvidé enseñarte a respetar ese amor. Pero también hice cosas bien. Te enseñé a trabajar duro. Te mostré que el esfuerzo vale la pena. Te di seguridad cuando la necesitabas. Hice una pausa. Con tu hijo, ámalo con todo tu corazón, pero manteniendo tu identidad. Sé su padre, pero no dejes de ser Roberto.
dale todo lo que necesite, pero también enséñale que las cosas tienen valor, que el esfuerzo importa, que las personas no están en el mundo para servirle. Y sobre todo enséñale que el amor verdadero incluye límites, incluye respeto, incluye reciprocidad. Vi lágrimas en sus ojos. Y si algún día, continúe, ese niño o niña te falta al respeto, si te trata como yo permití que me trataras durante tantos años, detente. Pon límites, no esperes décadas como yo lo hice, porque enseñarle consecuencias es también una forma de amor. Se limpió los ojos y asintió. Vendrás al hospital cuando nazca. Bromeas, sonreí, no me lo perdería por nada del mundo. Pero esta vez voy como abuelo, no como empleado. Voy a cargar a ese bebé, a amarlo, a consentirlo dentro de límites sanos. Y cuando crezcas y necesites ayuda con la crianza, estaré ahí. Pero en mis términos, con mi tiempo, respetando mi vida también. No lo querría de otra forma, papá. La semana pasada fui invitado a dar una plática en un centro para adultos mayores en Tlalpan. El lugar estaba lleno de hombres de mi edad o mayores, muchos con esa mirada que reconocí inmediatamente, la mirada de alguien que se ha perdido en el camino de servir a otros. Conté mi historia, no me guardé nada. Les hablé de la humillación, del dolor, de los años perdidos, de la decisión de decir no, de la reconstrucción, y cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Luego, uno por uno, empezaron a compartir sus propias historias. Don Arturo, de 68 años, que llevaba 10 años cuidando a su hijo adulto que no podía encontrar trabajo, pagándole todo mientras el hijo se la pasaba jugando videojuegos. Don Miguel, de 72 años, cuyos hijos adultos lo habían metido a un asilo contra su voluntad para quedarse con su casa y solo lo visitaban cuando necesitaban dinero. Don Raúl, de 65 años, que trabajaba 2 turnos para mantener a sus 3 hijos adultos casados con sus familias porque un padre siempre cuida a sus hijos. Historia tras historia de hombres que habían confundido el amor con el sacrificio total, la bondad con la sumisión, el ser buen padre con desaparecer como persona. ¿Pero qué hacemos?, preguntó don Arturo. Ya estamos viejos, ya dimos todo, ¿cómo cambiamos ahora? Me paré frente a ellos y hablé desde el corazón. Señores, escúchenme bien, nunca, y digo nunca, es demasiado tarde para recuperar su dignidad. No me importa si tienen 60, 70, 80 años. Mientras tengan vida tienen derecho a vivirla con respeto, con propósito, con alegría. Pero son nuestros hijos, dijo don Miguel. Los criamos, les debemos. No, lo interrumpí firmemente. Ya les dimos lo que les debíamos. Los criamos, los alimentamos, los educamos, los amamos. Nuestra deuda está pagada con creces. Ahora ellos son adultos responsables de sus propias vidas. Y si no pueden mantenerse solos, si no pueden funcionar sin nosotros, entonces fallamos en algo fundamental, en enseñarles a ser independientes. Hubo murmullos de acuerdo. ¿Saben qué es lo más triste?, continué, que muchos de nosotros vamos a morir sin haber vivido realmente. Vamos a llegar al final de nuestros días y darnos cuenta de que fuimos extras en la película de la vida de otros, nunca protagonistas de la nuestra. Y eso, señores, es una tragedia. Vi cabezas asintiendo, ojos llorosos. Hoy les pido que hagan algo radical, que se pongan a ustedes mismos primero, no de forma egoísta, sino de forma necesaria, que establezcan límites, que digan no cuando necesiten decir no, que persigan ese sueño que dejaron archivado hace décadas, que hagan eso que siempre quisieron hacer, pero nunca tuvieron tiempo. ¿Y si nuestros hijos se enojan?, preguntó don Raúl. Si dejan de hablarnos, entonces, respondí con calma, tendrán su respuesta, sabrán que la relación nunca fue sobre amor, sino sobre utilidad. Y aunque duela, aunque sea lo más difícil del mundo, será mejor saber la verdad y vivir con dignidad que seguir siendo usados y morir vacíos. Después de la plática, se me acercaron decenas de hombres, algunos llorando, otros con determinación en los ojos. Muchos me dieron sus números, querían mantenerse en contacto, formar un grupo de apoyo, y así nació Hombres con Dignidad. Un grupo que se reúne cada 15 días en diferentes puntos de la Ciudad de México. Somos más de 50 ahora,
hombres de todas las edades, pero principalmente mayores, todos aprendiendo a poner límites, a recuperar nuestras vidas, a existir más allá de ser padres, esposos, proveedores. Don Tomás es el cofundador conmigo, y cada reunión empieza con la misma frase: soy una persona, no una herramienta. Tengo valor, no solo función, merezco dignidad. Es nuestra afirmación, nuestro recordatorio, nuestro mantra. El bebé de Roberto y Sofía nació hace 3 meses, una niña hermosa que llamaron Emma. Cuando la cargué por primera vez en el hospital, sentí todo el amor del mundo, pero también algo diferente a lo que sentí cuando nació Roberto. Con Roberto sentí responsabilidad absoluta, pánico, la presión de ser todo para él. Con Emma sentí alegría pura, porque sé que no soy responsable de criarla, de cargar con todo el peso. Soy el abuelo. Mi trabajo es amarla, consentirla dentro de límites sanos, estar ahí cuando me necesiten, pero también mantener mi propia vida. Roberto está siendo un padre diferente del que yo fui. Lo veo y me llena de orgullo. Ama a Emma con todo su corazón, pero también mantiene tiempo para Sofía, tiempo para él mismo, tiempo para su trabajo. Está encontrando el balance que yo nunca encontré. Y cuando veo cómo carga a su hija, cómo le habla, cómo la mira, veo algo que no vi cuando él era bebé. Veo a un padre completo, no a un hombre que se está vaciando para llenar a otro. El otro día le estaba cambiando el pañal a Emma, mientras yo los visitaba. Sofía estaba tomando una siesta, agotada de la noche anterior. «¿Sabes, papá?», dijo sin dejar de mirar a su hija. «Por fin entiendo todo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que si no te hubieras detenido ese día, si no hubieras dicho no, yo nunca hubiera aprendido. Hubiera seguido siendo ese hombre horrible el resto de mi vida. No eras horrible, mijo. Estabas perdido, aprendiste patrones incorrectos, pero tú me los enseñaste al principio», dijo. Y no era un reclamo, solo un hecho. Me enseñaste que podía tomar y tomar sin dar, que podía exigir sin agradecer. Y luego tuviste el valor de desenseñarme eso, de mostrarme un camino mejor. Terminó de cambiarla y la cargó. Quiero que Emma crezca sabiendo que las personas tienen límites, que el amor es recíproco, que tratar bien a los demás no es opcional sino fundamental. Y si algún día me falta al respeto como yo te falté a ti, le enseñarás, completé, con amor pero con firmeza. Le enseñarás que las acciones tienen consecuencias. Asintió besando la frente de su hija. A veces, en las noches tranquilas cuando cierro el taller y camino a casa, pienso en todo el camino recorrido. Pienso en ese hombre quebrado que salió de una comida humillado, con el corazón hecho pedazos. Y pienso en el hombre que soy ahora, completo, digno, vivo, y me doy cuenta de que ese domingo terrible fue el mejor regalo que pude haberme dado, porque me obligó a despertar. Me forzó a ver la realidad de mi situación. Me empujó a hacer lo que debía haber hecho décadas antes. Si pudiera hablar con mi yo de hace 3 años, con ese hombre que estaba a punto de ir a preparar un mole que no quería preparar para un hijo que no lo respetaba, le diría: hermano, lo que estás a punto de hacer va a doler. Va a doler como nada ha dolido antes. Vas a dudar de ti mismo 1000 veces. Vas a querer ceder, volver a lo cómodo, a lo conocido. Pero no lo hagas, mantente firme, porque del otro lado de ese dolor está la libertad, está la dignidad, está la vida que mereces vivir. Pienso en todos los hombres que he conocido en estos 3 años, los que tuvieron el valor de establecer límites y los que todavía no lo tienen, los que se recuperaron y los que siguen perdidos, y siento una responsabilidad de seguir compartiendo este mensaje, porque no se trata solo de mí. Se trata de una generación entera de hombres que fueron enseñados que su valor estaba en cuánto podían dar, cuánto podían aguantar, cuánto podían sacrificar. Hombres que nunca aprendieron que también merecen recibir, que también merecen ser cuidados, que también merecen vivir. Hace una semana, don Fernando, el hombre de 70 años que conocí en una de mis pláticas, me invitó a su primera exposición de pinturas. Había estado pintando por 18 meses desde que estableció límites con sus hijos. La galería era pequeña, en un centro cultural de la colonia Roma.
Sus pinturas eran hermosas, paisajes de México, retratos de personas en mercados, escenas de la vida cotidiana, cada una llena de color, de vida, de pasión. «¿Qué opinas?», me preguntó nervioso. «Opino», le dije con honestidad, «que esto es lo que sucede cuando un hombre finalmente se permite vivir, cuando deja de existir solo para otros y empieza a crear para sí mismo». Tenía lágrimas en los ojos. «Tengo 72 años», dijo. «Pensé que era demasiado tarde para mí. Pensé que ya había vivido toda mi vida y que lo único que me quedaba era esperar la muerte. Pero tú me mostraste que nunca es tarde. Y ahora siento que estoy viviendo por primera vez». Nos abrazamos, dos viejos locos que decidieron que merecían algo mejor. Y ahora, a ti que estás leyendo esto, a ti que tal vez te ves reflejado en mi historia, quiero decirte algo importante. Nunca es tarde. No me importa cuántos años tengas. No me importa cuánto tiempo llevas siendo usado, menospreciado, tomado por garantizado. No me importa si son tus hijos, tu esposa, tus padres, tus hermanos. No me importa si piensas que ya es muy tarde para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Mientras tengas vida, mientras respires, mientras tu corazón lata, tienes derecho a vivir con dignidad, tienes derecho a establecer límites, tienes derecho a decir no, tienes derecho a perseguir tus sueños, tienes derecho a ser más que un proveedor, más que un sirviente, más que una función. Eres una persona completa, con deseos, necesidades, sueños, valor propio, y mereces ser tratado como tal. Va a doler cuando finalmente te pares firme, sí. ¿Van a enojarse las personas que se beneficiaban de tu sumisión? Probablemente van a intentar hacerte sentir culpable, egoísta, mal padre, mal hijo, mala persona, sin duda, pero vale la pena, absolutamente, porque la alternativa es llegar al final de tus días y darte cuenta de que nunca viviste, que fuiste un fantasma en tu propia vida, que diste tanto que te quedaste vacío, y esa, amigo mío, es la verdadera tragedia. No desperdicies los años que te quedan siendo infeliz. No permitas que la culpa, el miedo o la costumbre te mantengan en una prisión de tu propia creación. Establece límites, di no, persigue tus sueños, vive tu vida, no la vida que otros esperan de ti, sino la vida que mereces vivir. Y si las personas que dicen amarte no pueden aceptar eso, entonces nunca fue amor real. Fue utilidad disfrazada de amor. Hoy, 3 años después de ese domingo que cambió mi vida, puedo decir con toda honestidad, soy feliz, no porque tenga mucho dinero, no porque mi vida sea perfecta, no porque todo se resolvió mágicamente, sino porque finalmente me pertenezco a mí mismo, porque tengo dignidad, porque vivo, no solo existo, y eso, hermano, no tiene precio. Esta es mi historia, esta es mi verdad, este es mi mensaje para ti. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, nunca es demasiado tarde para ser feliz, nunca es demasiado tarde para decir, merezco algo mejor, y actuar en consecuencia.